A realizarse el próximo 16 de abril a efectos de pronunciarse sobre la vigencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, artículos 1 a 4 de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986. Después de un largo proceso, finalmente la reforma constitucional de 1967 se introdujo por un lado el referéndum de carácter nacional contra leyes y por otra parte el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo, ampliando enormemente las posibilidades de ejercer la democracia directa. El recurso de referéndum contra leyes que se utiliza para dejar sin efecto una ley creada por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo. La normativa constitucional en el artículo 79, inciso 2 de la Constitución dispone que el 25% del total de inscriptos habilitados para votar podrá interponer dentro del año de su promulgación el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establecen tributos, tampoco cabe en el caso en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos serán reglamentados por ley dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. El recurso de referéndum fue reglamentado por la ley número 16.017 del artículo 21 en adelante y posteriormente modificada por la ley número 17.244, donde establece cuáles son las normas que no pueden ser objeto del mismo. En la norma legal se establecen dos vías o procedimientos diferentes para recurrir contra una ley. La primera conocida como la vía corta o rápida y la segunda es la conocida como la vía larga o lenta. La llamada vía corta impone la obligación de quienes deseen promoverlo se presentan ante la Corte Electoral en un número no inferior al 2% de los inscriptos habilitados para votar. La vía larga dispone que se podrá interponer por el 25% del total de inscriptos habilitados para votar dentro del año de su promulgación. Para impugnar y derogar una norma de rango legal debe alcanzar la mayoría absoluta de los votantes, incluyendo a quienes se manifiesten por conservar la vigencia de la ley y quienes voten en blanco, siendo necesario que los votos de sí superen el 50% más 1 por los votos afirmativos. No se contabilizan votos anulados. Los uruguayos a lo largo de la historia pasamos por varios de estos procesos que pasaremos a nombrar. El 16 de abril de 1989, referéndum de la ley de caducidad de la pretensión punitiva de Estado, no derogada la ley, no fue anulada por el 43% de votos afirmativos. El 13 de diciembre de 1992, referéndum de la ley de empresas públicas, se derogó parcialmente por el 79.1% de votos afirmativos. El 7 de diciembre del 2003, referéndum de la ley de ANCAP, se derogó la ley por el 62.3% de votos afirmativos. El 27 de marzo del 2022, referéndum de la ley de urgente consideración, no se derogó. Los 135 artículos de la ley impugnada se mantuvieron por el 48.7% de votos afirmativos. El 23 de junio del 2013 se consulta sobre la despenalización del aborto en el Uruguay para derogar en su totalidad la ley número 18.987 en referencia a la interrupción voluntaria del embarazo. Las adhesiones a la consulta popular alcanzaron el 8.92% de los habilitados para votar, muy por debajo del 25% requerido para habilitar un referéndum obligatorio sobre este tema. El 4 de agosto del 2019 se consulta para interponer el recurso referéndum sobre la ley número 19.684, ley integral para personas trans, finalidad derogar la totalidad de la ley, que incorporó el derecho uruguayo a la no discriminación y estigmatización de las personas trans, el derecho a la identidad de género, la adecuación registral del nombre de la identidad de género,
un régimen reparatorio para quienes por su identidad de género fueron víctimas de vulneración de sus derechos durante la dictadura y el derecho a una atención integral de salud para adecuar el cuerpo a su identidad de género. La instancia alcanzó una participación cercana al 10% del padrón, por lo tanto no alcanzó el mínimo requerido para aprobar la iniciativa. Disculpe, señora, ¿usted qué va a votar? ¿Yo? Sí. Yo voto por el no, mijo. Voto por el no. Pero, ¿cómo por el no, señora? Yo le pregunto por el plebiscito. Por eso, voto verde, voto por el no. La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado es la ley número 15.848. Es una ley dictada en Uruguay en 1986 mediante se estableció la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto a los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasiones de cumplimiento de sus funciones y de acciones ordenadas por los mandados que actuaron durante el periodo de facto. Luego de aprobada esta norma, hubieron varias iniciativas para eliminarlas. Por un lado, familiares de víctimas de violación a los derechos humanos e inclusive algunos jueces penales que tramitaban las causas en cuestiones presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia para que ésta decretara inconstitucionalidad de la norma legal. En 1987, legisladores del Partido Nacional presentaron un proyecto de ley que buscaba la anulación de los 4 primeros artículos de la norma. Se comenzó un proceso de recolección de firmas que habilitará un referéndum para revocarla. Este fue propuesto por la Asamblea de Madres y Familiares de Uruguayos detenidos desaparecidos y las viudas de Michelini y Gutiérrez Ruiz, legisladores asesinados en Buenos Aires. Convocaron a la recolección de firmas para llevar a cabo el referéndum revocatorio de la ley de caducidad. El desafío era inmenso, pues el artículo 79 de la Constitución de 1979 exigía las firmas de la 4ª parte de los ciudadanos habilitados para votar, es decir, para este caso específico, más de 550.000 firmas. La iniciativa consistió en la adición de organizaciones sociales, de motivos sindicales, inmediatamente el apoyo de las fuerzas políticas representadas por el Frente Amplio, y en los meses siguientes se fueron pronunciando los distintos sectores políticos tradicionales que se habían opuesto a la aprobación de la ley en el Parlamento. El referéndum se realizó el 16 de abril de 1989, 7 meses antes de las elecciones nacionales, y la iniciativa de la derogación de la ley de caducidad fue presentada con una papeleta de color verde. Para mantener la ley, la papeleta de color amarillo. La vía que se utilizó para recurrir contra la ley de caducidad fue la larga. De acuerdo a la Constitución, hacía falta, dentro del año siguiente a la promulgación de la ley, la firma de 25% de los ciudadanos habilitados para votar. Se cumplió presentando a la Corte Electoral 604.721 firmas sobre un total aproximado de 2 millones de habilitados para votar. El voto verde fue derrotado por el voto amarillo, que se oponía a revocar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, por un margen de 57% contra el 43%. El voto verde obtuvo la mayoría de los votos en la capital de Montevideo, pero quedó en situación fuertemente minoritaria en el interior del país. La ratificación de la ley implicó que los militares y políticos autores de graves violaciones de los derechos humanos de la dictadura entre 1973 y 1985 no pudieron ser juzgados por los delitos cometidos en el territorio uruguayo. No obstante, la Suprema Corte de Justicia, que en 1988 declaró que la ley no era contraria a la Constitución, la declaró inconstitucional en el 2009, habilitando el juzgamiento de los criminales.